Portugal es el lugar perfecto para pasar el invierno europeo, con temperaturas medias de unos 15 grados en esta época del año y vuelos muy baratos desde casi todas las capitales europeas. Antes incluso de hablar de historia o cultura, hay que situar Portugal. Es un país de unos 10,3 millones de habitantes, al extremo oeste de Europa continental, entre España y el Atlántico. La lengua oficial es el portugués, hablada en varios continentes por más de 230 millones de personas. Pequeño en tamaño, pero enorme en influencia lingüística y cultural. Al mirar un mapa de Europa, Portugal parece casi el fin del mundo, el último territorio antes del océano. Este detalle ha marcado su identidad. El país nunca dio la espalda al Atlántico, aprendió a vivir con él, a comerciar gracias a él y a construir un carácter distinto del de su vecino español. Lisboa es un ejemplo perfecto. Ciudad estratégica desde hace más de 3000 años, ocupada primero por los fenicios y luego por romanos, visigodos y otros pueblos ibéricos, mezcla historia y modernidad. Caminar por sus calles es viajar entre distintas épocas, de barrios antiguos a plazas reconstruidas en el siglo XVIII, todo en cuestión de minutos. Pero Lisboa también ha sufrido tragedias. En 1755, un terremoto, seguido de un tsunami e incendios, casi borró la ciudad del mapa. El centro reconstruido, con calles rectas y racionales, es testimonio de aquella catástrofe, un recordatorio de que incluso ciudades milenarias pueden cambiar en horas. Imposible hablar de Lisboa sin mencionar su icónico tranvía amarillo. Algunos circulan desde principios del siglo XX y suben colinas donde los buses modernos no pueden. La línea 28 recorre Graca, Alfama y Baza, contando la historia de la ciudad, lenta, ruidosa, a veces caótica, pero auténtica. Consejo: tomarla temprano o al final del día para disfrutarla como un local. Para comprender el alma de Portugal, también hay que escuchar su música. El fado no es simplemente triste, habla del destino, de la espera y de lo que no se puede controlar. Nació en barrios populares, entre marineros y familias acostumbradas a despedidas prolongadas. Personalmente, creo que refleja la relación del país con el océano, atractivo, prometedor, pero también fuente de ausencia e incertidumbre. La lengua portuguesa refuerza esta apertura. Gracias a Brasil, África lusófona y otras regiones, Lisboa es hoy una ciudad cosmopolita. Con unos 550.000 habitantes y más de 2,8 millones en el área metropolitana, se escuchan acentos de todo el mundo, algo raro para una capital de tamaño medio. Hoy Lisboa atrae a muchos europeos que se instalan aquí, franceses, alemanes, italianos o del norte de Europa. Las razones son claras: alta calidad de vida, coste relativamente accesible comparado con otras capitales y un ritmo de vida más humano. Aquí se cena más tarde, se conversa con calma y la presión diaria parece menor.
El clima ayuda, más de 300 días de sol al año, inviernos suaves y veranos moderados por el Atlántico invitan a vivir afuera. Las terrazas están llenas todo el año, pasear por el río Tajo es cotidiano, y el mar nunca está lejos. Esto influye directamente en el estilo de vida, menos estrés, más espontaneidad y otra relación con el tiempo. Los portugueses suelen ser discretos, tranquilos, a veces reservados al principio. Pero detrás de esa calma hay hospitalidad y calor humano. Su estilo de vida es simple, centrado en la familia, las comidas compartidas y los pequeños placeres diarios. En cuanto a economía, el salario medio mensual ronda los 1.215 euros, aunque varía según región y sector. El salario mínimo, 820 euros brutos al mes, se da en hostelería, limpieza, agricultura, construcción y comercio. Portugal no es un país para hacerse rico con un salario local, pero quienes tienen ingresos del exterior o trabajos cualificados pueden disfrutar de una buena relación ingresos-calidad de vida. Y no se puede hablar de Portugal sin mencionar a Cristiano Ronaldo, quizá el portugués más famoso del mundo y un símbolo de orgullo nacional. Más allá de su carrera futbolística, Ronaldo ha construido un imperio empresarial. Su marca CR7 incluye ropa, calzado y fragancias, vendiéndose internacionalmente. En sociedad con el Grupo Pestana, tiene hoteles Pestana CR7 en Funchal y Lisboa, con expansión a otras ciudades turísticas. También cofundó CR7 Crunch Fitness en Portugal y España, participa en clínicas de salud, invierte en la marca de porcelana Vista Alegre y apoya proyectos deportivos como Padel City cerca de Lisboa. Ronaldo representa algo más que fútbol, muestra cómo los portugueses combinan talento, ambición y orgullo nacional, generando empleo e inversiones dentro y fuera del país. Si tuviera que dar un consejo a alguien que descubre este país, no lo reduzcas a una destinación barata o soleada. Portugal se comprende por su geografía, historia, lengua y silencios. Cuanto más profundizas, más revela su inesperada riqueza y profundidad. Todo lo que ves aquí ha sido creado por mí con información verificada y experiencia propia. No se trata de contenido copiado ni de material republicado. Si te gustó este contenido,
suscríbete y deja un like. Nos vemos muy pronto para seguir explorando Portugal.